En este caso, llevemos a cabo la práctica del Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Recuerden que esta es una práctica asociada con dos elementos primarios de lo que es la mecánica contemplativa del Tantra, que se centra precisamente en lo que se llama la unión con el mentor o con la deidad o con el arquetipo búdico, pero que también se concibe como una que pretende cultivar y fortalecer lo que se denomina la visión pura de la vida y de la realidad en general. La razón por la que dentro del ámbito del Tantra se concibe esto posible, como probablemente bien saben, pues se centra en un principio elemental de la filosofía y de la teoría del conocimiento del Buda Dharma, precisamente el hecho de que no existe fenómeno alguno dotado de identidad intrínseca. Eso quiere decir que nada existe por sí mismo desde su propio lado, sino que emerge en dependencia de una matriz muy compleja de causas, condiciones y circunstancias, que no son tan solo propias del fenómeno, sino también de aquel o aquella que interactúa a través de la percepción con él mismo. Esto es un elemento central, corresponde al corazón de lo que se llama la filosofía del camino medio del Buda Dharma en términos generales, ¿no? En consecuencia, la visión pura de la realidad tiene que ver con el hecho de que todo lo que nosotros percibimos como impuro, y bueno, de ello hay claramente mucho en el entorno con el que convivimos cotidianamente, también emerge en dependencia de condiciones y circunstancias temporales, transitorias y subjetivas. En consecuencia, es posible transformar esa cognición que tenemos o derivamos del mundo en una pura, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa visión pura también emerge en dependencia no solo del fenómeno en sí mismo, sino de la manera en que el perceptor interactúa con él. ¿Se entiende eso? Hay una instrucción o una afirmación muy bonita de la tradición mahayana budista en donde se dice que el Buda ilusorio enseñó una doctrina ilusoria para lograr una ilusoria liberación de una existencia ilusoria limitada. ¿Sí? Es una frase muy famosa de la postura del camino medio de la tradición budista. Esto quiere decir o corresponde a un elemento también central de la doctrina mahayana que se llama o denomina en la tradición tibetana la del corde yerme, que quiere decir la inseparabilidad entre el samsara y el nirvana. ¿Sí? ¿Con qué asociamos al samsara? Con un mundo de limitaciones y precisamente con una dimensión de impureza. ¿Con qué asociamos y qué concebimos en torno al nirvana? Un entorno de pureza, de bienestar y de felicidad, ¿no? Comúnmente concebimos a estas dos dimensiones de la existencia como del todo distintas y separadas. Hasta cierto punto las concebimos irreconciliables, ¿verdad? Entonces, al ganar el nirvana se abandona el samsara. Al morar dentro del samsara se inhibe el potencial del nirvana. Esta es la concepción ordinaria que la mayoría de nosotros pues abrazamos, ¿no? Pero el punto es que cuando se logra la plenitud del despertar, ¿qué se descubre en primera instancia acerca del samsara? Pues lo primero que se devela es que este no existe como aparenta. ¿Y cómo aparenta existir? Como un entorno dotado de realidad objetiva, ¿sí? Por ejemplo, como un mundo con existencia material y geográfica, con locación. Podríamos decir, el samsara es la Ciudad de México, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es el samsara? Es una condición mental que conforma un entorno de experiencia asociado a un lugar o un tiempo, una condición y circunstancia, ¿sí? Pero el elemento que finalmente determina la emergencia de esa matriz de experiencia es siempre subjetivo. Y es una mente dominada por la ignorancia, la cognición dualista, la reificación, ¿verdad? El apego y la aversión. Eso es lo que produce lo que llamamos el samsara. ¿Qué características tiene el samsara? ¿Recuerdan? Son muchas, pero siempre exalto dos como elementales que no debemos de olvidar nunca. ¿Cuáles son las dos primarias características del samsara? ¿Qué define lo que llamamos samsara? Primero, ¿qué quiere decir esa palabra, samsara? Tiene dos lecturas, dos acepciones etimológicas. La primera, ¿qué conlleva? ¿Qué comunica? ¿Qué sentido de experiencia y existencia? Circular, ¿no?
Lo que pretende precisamente externar es la noción de una condición vital de alguna manera enviciada, reiterada, compulsiva, de dificultades y problemas que se repiten. Y se repiten en consecuencia de la manera en que interactuamos de forma equívoca y distorsionada con la realidad. Y que mientras esa distorsión está en nosotros, en la realidad presente, produce de forma recurrente esa conflictividad. Esa es la primera lectura del término samsara o korwa en la lengua tibetana. Pero también les he comentado que esta palabra tiene una lectura adicional. Quiere decir algo más. Los tibetanos plantean que la palabra samsara o korwa se refiere a un entorno en donde todo es posible. ¿Sí? Y lo que quieren decir con el hecho de que todo es posible es que en toda dificultad puede hacerse presente, ¿verdad? Sin antelación, dada la condición transitoria e impredecible de la realidad. ¿Sí? Todo puede acontecer. ¿Sí? Eso es lo que entendemos por samsara en primera instancia. Bien, ahora, el samsara tiene, recordarán, dos condiciones. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa en el samsara? ¿A qué señala el samsara? Una condición de vida no solo circular, sino en donde algo acontece. El ser sensible transita por algo en él. Por el sufrimiento, el dolor y la insatisfacción. ¿Ok? Como le quieran llamar. Porque tiene todas esas lecturas, sufrimiento, dolor, insatisfacción, conflictividad, desorientación. Todo eso quiere decir dukkha, ¿se acuerdan? La palabra que utilizamos para describir la primera de las 4 nobles verdades, la del sufrimiento. ¿Okay? Y al mismo tiempo ese dolor, conflictividad, insatisfacción se presenta en el contexto de esa ciclicidad, de ese círculo vicioso que llamamos samsara. ¿Okay? Es una lectura. Pero también en el samsara sucede algo más. Aquellos que por él deambulan, algo experimentan. ¿Qué? Además del sufrimiento. Renacimientos, y por ello podríamos también referirnos a algo más extenso que el concepto mismo del renacimiento. Un devenir, que es lo mismo que decir una existencia determinada por la compulsión y la inercialidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué entienden por esto de compulsión e inercialidad? ¿Qué les dice a ustedes? Si lo contrastan y lo comparan con su condición vital, ¿reconocen cuando ustedes son presa de la compulsión y la inercialidad? ¿Entienden lo que eso quiere decir? ¿Qué quiere decir vivir inercialmente? En piloto automático, ausente de conciencia, de recolección, de la cercana aplicación de la atención que representa el corazón de la tecnología liberadora del Buddha Dharma, que es el Vipassana. ¿Se acuerdan que el objetivo del Vipassana es la cercana aplicación de la atención orientada a la discriminación? ¿Sí? Entonces, si nosotros no aplicamos nuestra atención, somos en buena medida dominados. ¿Por qué? Por la inercia del entorno, de nuestros hábitos y tendencias recurrentes. Eso es lo que quiere decir o a lo que se refiere una existencia inercial. ¿Y qué entienden por compulsividad? ¿En qué reconocen en su vida este término y la experiencia que pretende señalar? ¿Qué quiere decir vivir compulsivamente? ¿Han comido compulsivamente? ¿Han experimentado alguna vez el deseo compulsivo? Como el que tiene un animal dominado por el instinto de la reproducción y la supervivencia. Cuando ustedes ven a un perrito en la calle, en una temporada de celo, ¿cómo copula? Compulsivamente, ¿no? Esto es, el perro no tiene habilidad alguna en ese contexto de discriminación y por lo tanto de modulación de su instintividad. Copula con la perra a donde quiera que la encuentre. En el medio del metrobús, a plena luz del día, sin pena alguna, ¿no es cierto? Y cuando experimenta ese deseo, que se encuentra biológicamente condicionado y se activa a través de esas fenormonas que emite la hembra, ¿verdad? Simple y sencillamente es dominado por esta fuerza que le impele a ese comportamiento. ¿Se entiende eso? Como también cuando ustedes intentan retirar un hueso del perro, compulsivamente, ¿qué hace? Muerde. ¿Sí? Ese es el instinto de preservación de alguna manera.
Recuerden que la característica del reino animal, a diferencia de otros reinos de existencia en donde la conciencia puede experimentar renacimiento, es esa compulsividad, ¿sí? Esa instintividad particularmente reificada o solidificada. Eso no quiere decir que nosotros no contamos con una dimensión de la misma. Finalmente también somos animales, ¿no? Y en nosotros también están presentes estas estructuras de instinto. Pero hay algo diferente que nos distingue de la gran mayoría de los animales. Digo la gran mayoría porque en algunos se manifiestan modulaciones de ello, ¿sí? Y es la capacidad ¿de qué? De autorreflexividad, ¿sí? Ahora, lo que sí podemos probablemente decir o afirmar con certeza es que aún los animales más inteligentes, los orangutanes, los elefantes, los cetáceos, ¿no? Y otros muchos más, que cada día se devela su inteligencia, ¿sí? Algo no tienen. La capacidad, por ejemplo, de discriminar aquello que nos ata a la existencia condicionada y aquello que nos puede liberar de la misma. Sí tienen otras habilidades, ¿no? Que los hacen en efecto inteligentes. Finalmente, los animales que son y que poseen son seres sensibles y por lo tanto poseen conciencia. Y la naturaleza de la conciencia presente en un animal es del mismo tipo que la naturaleza de la conciencia presente en nosotros, pero en un grado distinto de expresión evolutiva y con una plataforma alternativa de funcionalidad. La plataforma humana tiene capacidades excepcionales de expresión de las altas funciones de la conciencia, que la plataforma de una cucaracha no tiene, ¿sí? Claro, ¿tiene la cucaracha naturaleza búdica? Sí. Pero ¿tiene el potencial en esa condición de actualizarla? Probablemente no. Entonces, uno no puede convertirse en un Buda cucaracho. Tiene que abandonar esa condición, manifestarse en una superior y más compleja, para a través de la misma lograr el despertar. Ahora, eso no quiere decir que la cucaracha no puede generar mérito y acciones que propicien ese salto evolutivo, aunque de forma muy gradual, en un tránsito prolongado de temporalidad. ¿Se entiende eso? Entonces, esta compulsión, por ejemplo, que vemos en el mundo animal, está presente en nosotros, pero de una forma mucho menos determinante, por la razón de la presencia del potencial de razonamiento en el ser humano. Ahora, al hablar del potencial de razonamiento, no queremos decir que esto es algo actualizado en todos nosotros por el mero hecho de ser humanos, ¿no? Quizá es una de las condiciones que distinguen la condición humana de la apreciada plataforma humana. La apreciada plataforma humana es aquella en donde ese potencial cognitivo se actualiza. Y la plataforma humana ordinaria es en donde no se actualiza. Está presente, la tienes potencialmente, pero no la ejerces, precisamente porque estás dominado por estos instintos, hábitos y tendencias enrarecidos que te impulsan y lanzan a una vida de compulsividad. Y la compulsión se manifiesta en tantas diferentes cosas, en el comer, en el entorno sexual, en el deseo, ¿verdad? Y en tantas diferentes dimensiones de la vida. Así que estoy certero, ustedes entienden, si lo analizan, qué queremos decir por el término compulsividad. Y cómo en efecto nosotros en buena medida vivimos dominados por la misma. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el factor que propicia una transformación genuina? Primero, uno de conciencia, el darte cuenta de que esa es una condición que te domina. Porque mientras no te des cuenta que vives de forma compulsiva, no puedes trascender esa condición autoevidentemente, ¿no? Primero tienes que darte cuenta, ¿sí? Ahora, es muy fácil darse cuenta de la presencia de esa condición en otros y pensar que no ilustra a la propia, ¿verdad? Es muy fácil darse cuenta que todos viven de forma compulsiva, menos yo, ¿sí? Aquí la idea es no solo atender a los demás, y especialmente no hacerlo con una actitud de superioridad, sino voltear este lente sobre de uno mismo y reconocer todas esas conductas que en nosotros están animadas por la inercialidad y la compulsividad. Eso es el samsara. Así que no es un lugar per se, es una condición vital enraizada en una estructura, en una matriz de ignorancia. Y lo que la misma produce y propicia, el aferramiento, el apego y la aversión. Ahora, ¿qué es el nirvana? La palabra nirvana quiere decir ese entorno ausente de sufrimiento,
Etimológicamente quiere decir un entorno frío. Frío quiere decir ausente del calor de las aflicciones, porque las aflicciones siempre se identifican con el calor, ¿no? Metafóricamente es como cuando estás enojado, te pones caliente, rojo, ¿cierto o falso? Cuando eres presa del deseo, autoevidentemente te pones caliente y rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la palabra nirvana está asociada etimológicamente con el concepto de enfriar, ¿sí? ¿Enfriar qué? Las aflicciones mentales y emocionales, que nos lastiman a nosotros y a los que nos rodean, y que nutren esta dimensión y sentido de inercialidad y compulsividad. ¿Ok? El término tibetano conlleva un significado alternativo. El término para nirvana en tibetano es de ña, ñen, le, depa. Ña, ñen, le, depa. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir en tibetano ña, ñen, le, depa? La condición ausente del sufrimiento. Eso es el nirvana. ¿Sí? Ahora, el nirvana depende de algo para lograr esta condición que de nuevo no es geográfica. El nirvana no es un lugar al que se arriba. No hay un nirvana en el planeta Tierra o en la galaxia. No hay un santuario físicamente hablando. ¿Sí? Ahora, esto también creo que no es difícil de entender porque ningún entorno tiene identidad intrínseca. Leía hoy una noticia de la calidad de vida en Dinamarca, ¿sí? Que recurrentemente, año con año, es un país que gana el premio de el lugar de mayor bienestar económico, aparentemente, en el mundo, ¿sí? Pero este año estuve en Dinamarca y algo que me llamó la atención es que, ¿qué creen que me encontré en Dinamarca? Seres humanos con todos los problemas y dificultades que tenemos los seres humanos en todas las latitudes del planeta. Esto es, allí encontré y señalé el hecho de que los daneses no son extraterrestres y no viven en un santuario, en una tierra pura, dotados de bienestar genuino. Todos tienen pedos. Muchos están jetones y deprimidos. Todos tienen algo de lo que se quejan, a pesar de que cuando contrasta su estilo y forma de vida con la que tenemos en un país en desarrollo, como es el nuestro, te preguntas de qué se quejan, ¿no? Todos están insatisfechos porque piensan que no tienen suficientes, no sé, canonjías económicas o diferentes apoyos sociales. Y cuando contrastas lo que ellos tienen con la absoluta ausencia que nosotros tenemos de los mismos, pues te preguntas de qué te quejas si vives técnicamente en la gloria. Pero el problema es que la gloria no tiene realidad objetiva, porque depende de cómo es que uno la aprecia. ¿Se entiende eso? El nirvana entonces no es un lugar, es una condición mental. Y una condición mental ausente de algo, el detonante del dolor y del sufrimiento recurrente, que es la ignorancia. Por lo tanto, para arribar al nirvana, ¿cuál es el prerequisito? Que se tiene que erradicar. Y se tiene que erradicar de forma irreversible, no parcial ni temporal. Los velos que nos impiden entender las cosas como son. Eso es lo que llamamos los velos a la omnisciencia, pero es algo que a veces no se entiende claramente. Los velos que nos impiden ver las cosas como son y que nos atan y nos aprisionan a una variedad muy amplia de apariencias ilusorias. ¿Sí? Entonces, ¿quién gana el nirvana? El que entiende de forma directa e intuitiva, no solo conceptual, eso es insuficiente, la manera en que las cosas son. Y esta es una frase que escuchan recurrentemente en la filosofía budista. Una y otra vez se dice, este es uno de los sentires de la tradición, entender y arribar a una comprensión intuitiva de las cosas como son. Así que todos nos tenemos que tarde o temprano preguntar y cuestionar si ese es el objetivo del sendero, y para tropicalizarlo adecuadamente, ¿cómo chingados es que las cosas son? ¿O qué es lo que se puede predicar como algo que es propio de las cosas de forma objetiva? Dado el hecho de que casi todo lo que está presente en el mundo de la experiencia carece de realidad de esa naturaleza objetiva. ¿Qué sí puede señalarse presente en la estructura misma de la realidad? 3 cosas llamadas las marcas de la existencia. Por eso se les llaman así, marcas, cualidades de la realidad. ¿Cuál es la primera?
anicca, ¿verdad? La impermanencia, la transitoriedad de todas las cosas, que no es otra cosa que afirmar su condición dinámica. El hecho de que nada existe de forma estática, todo existe en movimiento. Y porque todo lo que existe se mueve, cambia. No es para siempre. O no es estático. Ese es el primer elemento. El segundo se deriva de este. Anatman. Anicca. Anatman. Ahora, ¿qué es anatman? Atman. ¿Qué quiere decir? A menudo se traduce el término atman por alma. ¿Sí? A veces se traduce por yo. ¿Sí? O identidad. Entonces, a, quiere decir no. Atman, quiere decir no yo. Entonces hablamos de la doctrina del no yo. O hablamos de la doctrina del no alma. Pero eso no se entiende. Entonces, si me quedo con esa traducción, los voy a dejar en la penumbra de nueva vez. Hay que hacer una traducción contextual, aunque no signifique exactamente esa palabra esto. Atman aquí quiere decir identidad. Y una identidad específica, intrínseca. Anatman quiere decir que no hay identidad intrínseca. Ahora, ¿por qué el anatman se deriva de anicca? Si las cosas cambian, ¿qué? No pueden tener identidad intrínseca. Porque de tener identidad intrínseca, ¿cuál sería su cualidad? La ausencia de cambio, la ausencia de mutación, la permanencia, la estabilidad y la independencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema en particular con una variable de esa concepción? El de la independencia, que nada es del todo independiente, ¿sí? Porque todo depende de muchas cosas, para empezar de las partes que lo comprenden, y porque las cosas son transitorias, tienen partes. ¿Entienden cómo uno se deriva del otro? Si algo cambia, es lo mismo que afirmar de un momento a otro no es lo mismo. Y si no es lo mismo, quiere decir que tiene partes. ¿Se entendió eso? Ahora, todo lo que existe emerge en dependencia de una miriada de condiciones y circunstancias. Y para nosotros depende también de la relación cognitiva que establecemos con ello. Por lo tanto, en efecto, podemos afirmar, nada tiene una identidad que concebimos como del todo fantasiosa e imposible. ¿Cuál es esa? Intrínseca. Ahora, eso no es lo mismo que decir que ese algo no tiene o carece de identidad alguna, porque eso sería tanto como afirmar no existe. Y la tradición budista no se basa en una concepción nihilista a la que contempla como un extremo equivocado. No afirma que las cosas no existen, sino más bien lo que pretende es definir y comprender cómo es que existen. Y parte de un presupuesto consecuente de su investigación empírica, que la existencia de las cosas difiere de su apariencia. Esto es que las cosas aparecen de una manera, pero existen de otra. A nosotros comúnmente aparecen como estáticas, pero son dinámicas. A nosotros comúnmente aparecen como independientes cuando son dependientes, estáticas cuando están en movimiento, autónomas, ¿verdad? Cuando emergen en dependencia de condiciones y circunstancias. Y la tercera y última marca de la existencia es la del sufrimiento. Ahora, ¿qué quiere decirse cuando una marca del sufrimiento, pero una marca de la existencia es el sufrimiento? Por esto quiere afirmarse que esta es una cualidad intrínseca de la experiencia vital de todos los seres sensibles, que en ese contexto estamos condenados al sufrir, que esta es la condición sine qua non de la realidad. No, lo que quiere decirse es que cuando estas dos marcas están presentes y cuando éstas se desconocen por el perceptor o se contradicen por esa condición que propicia el sufrimiento. El sufrimiento emana de la negación de la transitoriedad de los fenómenos y la demanda de permanencia y estabilidad en los mismos. El sufrimiento emana de la proyección de una identidad intrínseca sobre lo que no la tiene, porque la identidad que todo tiene es subjetiva y temporal y es dependiente, como la identidad que tengo como maestro. Depende de circunstancias y condiciones.
Pero en otras circunstancias y condiciones esa identidad no se sostiene, ¿no? Pregúntenle a mi esposa si se sostiene. Si ella me concibe como maestro, me daría un zape, ¿no? O pregúntenle a mis hijas si ellas me conciben como maestro. No, para ellas soy su papá, ¿no? Ahora, yo podría empecinarme en mantener esta identidad con mi esposa y con mis hijas y exigirles, inclusive utilizando la coerción y la violencia, la respeten. No, no friegues, ¿no? A mí me tratas con respeto porque sí soy tu esposo, pero por encima de ser tu esposo, soy tu maestro. Y a mis hijas les tendría que decir, sí soy tu papá, pero chatas, por encima de mi paternidad, soy su maestro. Y como esto muy probablemente se tope con el fracaso, como todas las mañanas al tratar de levantarlas, cuando vuelan objetos por el espacio, ¿sí? ¿Qué me producirá esto? Además, si me aferro a esa identidad, ¿no? Entonces veo volar los objetos, la negativa a respetar mi petición para que se levanten para ir al colegio, los insultos que vuelan cuando intentamos levantarlas. Imagínense la tristeza que emanaría en mí. ¿Cómo es posible que haya llegado yo a esto? ¿No? Y elucubrarías, me encuentro atrapado, ¿sí? Y toda esta bola de locos no me reconocen por lo que realmente soy. Imagínense toda esa mecánica mental y emocional neurótica que acompañaría a la defensa de esa identidad. Y luego, la cantidad de energía que tendrías que invertir en ella en todo momento. Por ejemplo, tendrías que pensar cómo camina un maestro. Porque no puede caminar de forma ordinaria, tiene que comunicar esa identidad con su paso, ¿no? Que es el pasito de santidad. Tendrías que resguardar el pasito de santidad 24 horas al día. ¿Cómo habla el maestro? En todo momento tendría que decir cosas sabias. Imagínense qué difícil, qué demandante, qué imposible y qué hueva. En todo momento tener que decir cosas sabias y trascendentales. ¿Cuánta energía demanda preservar esa identidad? Y a la larga, esta empresa, ¿a qué se ve condenada? Por más que lo intentes y pretendas, y muchos hacen de esto una labor de vida, al fracaso. Y el fracaso te va a conducir al sufrimiento. Entonces el sufrimiento emana del desconocer las primeras dos marcas de la existencia. Si desconoces la transitoriedad de las cosas, y si no entiendes que carecen de identidad intrínseca, ¿qué es certero? Serás presa del dolor y el sufrimiento. Y mientras ese desconocimiento en ti esté presente, ¿de qué naturaleza será ese sufrimiento? Constante, incontrolable y recurrente. La condición del samsara. ¿Qué es entonces el nirvana? La libertad de esas condiciones. Cuando realmente comprendes de forma directa e intuitiva esas marcas de la existencia. Y cuando logras esto, se añade una variable adicional. Y se dice que entiendes que tan solo el nirvana es paz. Esto es, entiendes que la paz genuina no la puedes hallar en ningún elemento del mundo fenoménico, en ninguna persona, en ninguna cosa, en ningún lugar. Se halla en el nirvana. ¿Pero qué es el nirvana si no es un espacio? Es la condición cognitiva de sabiduría y de una mente estable, dotada de equilibrio cognitivo, equilibrio en la atención, cognoscitivo y emocional. Eso es lo que llamamos una salud mental óptima. Y cuando estás dotado de ese tipo de salud mental y emocional, tienes paz interior. Un tipo de paz que no depende de nada externo, que no recae en lo que extraes y demandas del mundo, sino de lo que traes al mismo. En consecuencia, decíamos, del equilibrio y de la coherencia y de la sincronía entre la mente y el cuerpo, y de una mente dotada de sabiduría y empapada de virtud. Eso es lo que aporta lo que llamamos el nirvana. ¿Se acuerdan? Bien, ahora, al nirvana se le concibe como un entorno liberado. Se dice que alguien que ha alcanzado el nirvana está liberado. Ahora la pregunta es, ¿de qué está liberado? Bueno, lo primero es del samsara, ¿sí? Y ya sabemos qué es el samsara, ¿no?
Entonces estás liberado de esa compulsión recurrente que te produce sufrimiento, consecuente de la ignorancia, el aferramiento y la aversión. Estás libre de eso. Pero también estás libre de algo adicional, esa inercia que te impulsa hacia una existencia ausente de ¿qué? Voluntad y conciencia. Ahora, si esto no lo entienden, es muy fácil atenderlo desde la óptica de la experiencia de la vida cotidiana, porque se asemeja al entreestado del dormir, específicamente el del soñar. Cuando ustedes duermen y sueñan, ¿qué determina su sueño? ¿Su voluntad? ¿Ustedes sueñan lo que quieren y con lo que quieren? No, la mayoría de nosotros soñamos que en la maduración de las impresiones, hábitos y tendencias con las que nos hemos familiarizado en el estado que precede al sueño. ¿Sí? Así, si te vas a dormir con hambre, sueñas con comida. Te vas a dormir con deseo, tienes un sueño húmedo. Te vas a dormir enojado o preocupado, tienes un sueño hostil. Y así subsecuentemente. ¿Me doy a entender? Pero no tienes dominio, en buena medida, injerencia sobre esa experiencia. Como decía Marcel Proust, que es un concepto muy importante en la filosofía existencialista, te ves arrojado a la existencia. Arrojado. Como te traen al mundo, eres, ¿verdad?, arrojado al mismo, que es un reclamo que muchos hijos hacen recurrentemente a sus padres, ¿no? Para chantajearlos. Tú me trajiste al mundo, yo no pedí venir. Ahora, si eres un padre budista, podrías hacer una apología y llevar a entender a ese chico que en efecto esto es una concepción equivocada, que por más que lo deseas, tú no le puedes traer al mundo. ¿Qué es lo que le trajo al mundo? Su karma. Y en ese sentido tú no tienes ninguna responsabilidad, simplemente fuiste una causa cooperativa de las inercias de su propia persona. Así que se chinga y tiene que tomar responsabilidad de sí mismo, ¿no? Eso se los paso gratis para defenderse de sus adolescentes. No, nadie te arroja al mundo. Entonces, a diferencia de un sueño en el que eres lúcido, consciente de que estás soñando y donde puedes tener injerencia en el contenido y la experiencia que tienes en el sueño. Así también puedes ensoñar la vida. Eso es lo que se practica en una de las yogas de Naropa, la yoga del cuerpo ilusorio, ¿se acuerdan? Donde la idea es reconocer el estado de vigilia como igualmente ilusorio al estado del sueño. Reconocer que el estado de vigilia no es en naturaleza diferente al estado y condición del sueño. Reconocer el hecho de que el estado de vigilia no se parece a un sueño, es un sueño. Es un entorno que emerge en dependencia no solo de sus cualidades y condiciones particulares, sino de la manera en que el perceptor interactúa con él. ¿Sí? Que es lo mismo que acontece en un sueño. Estamos todos ensoñando nuestra vida. Pero hoy en día, ¿cómo la ensoñamos? Compulsivamente. ¿Cuál es la pretensión de la filosofía y la propuesta liberadora del Buda Dharma? Liberarnos de esa compulsión y poder ensoñar lúcidamente nuestras vidas. Lo cual quiere decir también darles orientación, sentido consciente y voluntario. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres llevar tu vida? No hay límites, no tenemos límites. Podemos hacer de nuestra vida lo que queramos. Depende de nosotros. El peor enemigo que tenemos nunca está afuera, está adentro. Es nuestra propia falta de confianza. ¿Sí? ¿Cuántas biografías ilustran el potencial humano? ¿Sí? ¿Cuántos individuos han emergido de la nada y construido imperios o ganado premios Nobel? En contraste a aquellos que nacen con todo. Todo depende de tu voluntad. ¿Sí? Como esa película que hizo esa famosa cineasta para el régimen nazi. ¿Sí? Leni, no me acuerdo cómo se llamaba. Leni, su apellido, una gran cineasta de la época del nacionalsocialismo. E hizo una película para Hitler, ¿verdad? Que el guión lo hizo el doctor Goebbels, el jefe del departamento del Ministerio de Propaganda, que era un genio, el inventor de la propaganda, un genio del mal, pero un genio al fin. ¿Sí? Y le llamó a su película El triunfo de la voluntad. Porque la vida de Hitler es el triunfo de la voluntad, ¿no? Este es un hombre que era nadie y llegó a ser
¿verdad?, el canciller de Alemania y el hombre más poderoso de Alemania. Y no fue por su inteligencia. ¿Por qué fue? Porque nunca se dio por vencido, por su voluntad. Mal orientada, si gustan, pero que ilustre el poderío de la voluntad. A menudo yo digo lo mismo, por ejemplo, de mi persona. Cuando reflexiono acerca de lo poquito que hemos podido hacer con el proyecto de Casa Tibet, me doy cuenta que no es realmente consecuencia de ninguna especial cualidad personal. No es que yo sea inteligente o lo que fuere, pero sí soy algo necio y perseverante y nunca me doy por vencido, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Aunque no tengas las cualidades, te permite conseguir lo que deseas, porque nunca te das por vencido, porque nunca tomas un no como respuesta, porque nunca te das por vencido, ¿sí? El triunfo de la voluntad. Y esa es una cualidad a cultivar. Se llama perseverancia en la tradición budista. De hecho, el término es bien bonito. Se le llama en sánscrito virdi, que quiere decir fuerza, fortaleza, vigor. De hecho, la palabra vigor viene de una raíz indoeuropea. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, entonces, cuando se gana o se actualiza el nirvana, ¿sí?, ¿cómo se experimenta el mundo? ¿O cómo es que el mundo a nosotros aparece? O la pregunta es, ¿lo hará de la misma manera que aparece a nosotros ahora? No, porque todo lo que a nosotros ahora aparece, ¿de qué depende? De la reificación, ¿no? De nuestra visión kármica de la vida. Por ejemplo, ¿qué determina que nosotros veamos un mundo humano? Que claramente no es el mundo que ve una mariposa, o una abeja, o un zorrillo, o un fantasma, o un ser paranoide. ¿Se acuerdan esa metáfora? La tradición budista habla de un pozo con agua, ¿no? Y plantea cómo lo perciben diferentes seres. Dice, para un ser paranoide, ese pozo de agua es uno de lava y de fuego. Para un espíritu hambriento, ¿verdad?, es uno de pus. Para un animal es un entorno en el que puede vivir o beber, igual para un ser humano, que le refresca. Para un titán es un arma y para un deva es un detonante de una especie de éxtasis. El mismo objeto, dependiendo de cómo se le ve, ¿no? Y lo mismo acontece en tantos aspectos de la vida. Tomen un objeto X, el que fuere. Por ejemplo, un objeto con valor sentimental para ustedes, algo que heredaron de un ser querido, una abuela, una madre. ¿Cómo aparece ese objeto para ti? ¿Qué significado tiene? ¿Sí? Mi mamá tenía una colección de monitos, de miniaturas, de vidrio soplado, que guardaba en una vitrina. ¿Sí? Eran algo que ella quería muchísimo. ¿Sí? Para ella tenían un significado especial. Pero para mí, ¿verdad? Bueno, quizá para mí hay una continuidad dado el entender el valor que tenían para mi madre, ¿verdad? Entonces yo busqué que esas pequeñas miniaturas fueran heredadas de mi mamá a mis hijas, que las tienen también en su vitrinita. ¿Sí? Y ahora estábamos de vacaciones, mi hija mayor compró una de estas miniaturas de vidrio soplado de Bambi. ¿Sí? Y me dice, papá, cómpramela. Yo me rehusé en un principio, dije, no, pues está carísima, es un abuso absoluto, nos están esquilmando, ¿no? Porque costaba $25. Y yo tengo un alumno que es artista de vidrio soplado y me hace cositas de estas y de vez en cuando me las regala. Y le digo a mi hija, me la va a regalar, si quieres eso yo se la pido y no las hace. Y dice, no, yo quiero esta. No voy a pagar $25. Y me dice mi hija, no es que quiera esta figurita por mí, sino la quiero porque me recuerda y es un homenaje a mi abuela. Porque sé que le hubiera gustado. Y le compré 2. Muy lista. Pero no lo decía manipuladoramente, lo decía de corazón. Y la puso en su vitrinita con las cositas de su abuela, ¿no? Entonces ese es el significado que tiene para mí. Pero ¿qué significado tiene esa colección de miniaturas de vidrio soplado para ustedes? Pues quizá ninguna.
Porque no tienen identidad intrínseca. Porque el valor es estimativo y depende del que nosotros le aportamos, ¿no? Entonces, de nuevo la pregunta, ¿cómo aparece el mundo a alguien que está despierto? ¿Cómo aparece un sueño al que le reconoce como un sueño? ¿Se acuerdan? De nuevo porque es muy bonito. A un Buda ilusorio que nos entrega una instrucción ilusoria para ilusoriamente liberarnos del mundo, ¿verdad? E ilusoriamente lograr el despertar. ¿Sí? ¿Cómo aparece un sueño al que es consciente de que es un sueño? Puro. Porque todo lo impuro de ese sueño se reconoce ilusorio. ¿Se entiende eso? Entonces el Tantra parte de ese principio. La mecánica del Tantra lo que pretende es generar en ti un nuevo hábito, instigar en ti ese hábito, familiarizar ese hábito en ti, el ver las cosas desde una perspectiva pura. Porque ¿con qué hábito cuentas? ¿Ves las cosas desde qué perspectiva? Impura. La perspectiva de tu visión kármica de la vida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo contrarrestas ese hábito? En muchas formas, pero una muy primaria es cómo debilitas un hábito, el que fuere, incorporando uno contrario, ¿no? Entonces, si tu hábito es la visión impura de la realidad, ¿cómo la debilitas? Fortaleciendo una visión pura. Y esa es la mecánica del Tantra. Ahora, no solo lo haces con el entorno al que ves como un Budaverso, sino también lo haces contigo mismo. Disuelves tu apariencia ordinaria. Así empieza la mecánica del Tantra, la fase de generación, en donde te vinculas con el arquetipo búdico. ¿Sí? Al arquetipo búdico se le llama una forma ilusoria pura. ¿Por qué es ilusoria? Porque tampoco tiene identidad intrínseca. ¿Pero por qué es pura? Porque en él o en ella coinciden todas las cualidades propias del estado que deseas actualizar, el del despertar. Mientras que la identidad que nosotros tenemos ordinariamente es ilusoria, porque es fabricada. Pero es impura. ¿Por qué es impura? Porque emerge en dependencia de la matriz de nuestras aflicciones mentales y emocionales. Entonces vas a tomar un arquetipo que es una identidad ilusoria, pero pura, para debilitar y eventualmente trascender tu identidad ilusoria impura. Ahora, ¿por qué es tan importante debilitar esa identidad ilusoria impura? O digámoslo de otra manera, ¿qué efecto tiene en tu vida esa identidad ilusoria impura? ¿Qué efecto tiene en tu vida el vincularte, casarte con, ¿verdad? Y reificar la noción impura que tienes de ti mismo? Que ese es el parámetro que limita tu desarrollo evolutivo. Eres lo que piensas puede ser, finalmente. ¿Sí? Así que si tú te concibes limitado, te tornas limitado. ¿Se acuerdan esta escena de la segunda película de la trilogía de la Guerra de las Galaxias? En donde están en este planeta donde reside el maestro Jedi Yoda, que está hecho a la imagen de Tulku Ugyen Rinpoche. ¿Sí? Y George Lucas toma una frase de Tulku Ugyen, que le oyó decir en algún momento, ¿no? Y hay esta escena en donde lo está formando este gran maestro, que es como un maestro budista, ¿verdad? A Luke Skywalker, y le pide, con la fuerza de la mente, saque a su nave de un pantano, ¿se acuerdan? Y le dice, hazlo, saca a la nave con la fuerza de tu mente. Y le replica Luke Skywalker, le dice, trataré, ¿se acuerdan? Y cuando dice trataré, saca la nave por un momento, se exhausta y se le cae de vuelta al pantano, ¿sí? ¿Y qué le dice el maestro Jedi? ¿Por qué has fallado? ¿Por qué has tratado? Y le dice algo muy lindo, le dice, nunca trates, solo hazlo. ¿Sí? Le dice, don't try, do. ¿Sí? Entonces, en el camino al despertar no debemos de tratar, debemos de hacer. ¿Sí? ¿Y cómo haces? Te desidentificas con la concepción que tienes de ti mismo.
porque ese es tu freno primigenio. Si te crees lo que eres, eso es todo lo que puedes ser. ¿Se entiende eso? Y por eso trabajamos con el arquetipo búdico. ¿Qué abre el arquetipo búdico? El potencial de lo que puede ser. Ahora, ¿cuál es la diferencia de imaginarte como un Buda a imaginarte como Mimi Bigotes Grises o Mafafa Musguito? Mimi Bigotes Grises era un personaje de la esposa de Lobsang Rampa. Lobsang Rampa fue un plomero inglés que escribió una serie de libros, entre los cuales estuvieron 2 clásicos, El tercer ojo y Un médico de Lhasa, ¿sí? Que fueron libros, novelas que popularizaron el Tíbet en la década de los 50. ¿Sí? Su esposa escribió, después de todo tipo de supercherías que fueron haciéndose cada vez más inverosímiles y difíciles de tragar, escribió un libro de cómo se comunicaban telepáticamente con sus gatos, que a su vez eran seres de sabiduría que venían de otros planetas. Y su gata principal se llamaba Mimi Bigotes Grises. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre imaginarte como un Buda y como Mimi Bigotes Grises? O Mafafa Musguito, si se les facilita. Que tú puedes tratar, puedes imaginarte como Mafafa Musguito, pero nunca vas a poder ser Mafafa Musguito. No del todo. ¿Por qué razón? Porque no tienes esa naturaleza. No tienes naturaleza Mafafa Musguito. ¿Sí? Entonces, por más que la imites, siempre será algo artificial, no del todo sincero y genuino. Pero ¿por qué sí puedes imitar un arquetipo búdico? Porque esa es tu naturaleza. Porque tienes naturaleza búdica. ¿Y qué es lo que te impide actualizarla? Primariamente, sí, todo el velo de tus aflicciones mentales y emocionales, cierto. Sí, tu cognición dualista, cierto. Sí, tu ignorancia, cierto. Todo eso es cierto. Pero primariamente, ¿qué es lo que te impide actualizar tu naturaleza búdica? El que no crees en ella. ¿Y en qué sí crees? Vehementemente, de forma ciega, en la idea que tienes de ti mismo. Que al mismo tiempo, fíjense qué perverso, ¿no? Que al mismo tiempo ni siquiera es una que tú has fabricado, ni siquiera es de tu autoría. Es una que heredas de la presión social y de las expectativas que otros tienen de ti y de las proyecciones que otros emiten sobre tu persona. ¡Qué tragedia! Tu identidad es la que fabricaron tus padres o tus abuelos o la sociedad en la que vives y te pasas toda tu vida intentando satisfacerla. Ayer me vino a ver una estudiante de la casa que tenía mucho tiempo de no estar en la casa. Este es el mes en donde regresan todos los alumnos de Casa TV. ¿Sí? Y dura el esfuerzo un par de meses y después se vuelven a ir, ¿no? Pero llega esta chica y me platicaba todas pues, las penurias de su vida y de su vida de familia y cómo ha pasado toda su vida tratando de satisfacer las expectativas de su papá. Qué tragedia, ¿no? Porque no lo vas a lograr. Nunca vas a satisfacer las expectativas de tu papá. Y si lo logras, te vas a morir en el proceso. ¿Por qué te vas a morir en el proceso? Porque no eres eso. Y siempre vas a estar abrazando lo que no eres para satisfacer a otra persona. Y tarde o temprano, esa traición a ti mismo te pesa enormemente y te mata internamente. Entonces tienes esas 2 encrucijadas. El dolor que viene de siempre estar tratando de satisfacer lo que no puedes satisfacer, o de lograr satisfacerlo, traicionarte a ti mismo. Entonces lo que le decía, tienes que suspender esa compulsión, ¿no? Tienes que dejar de querer satisfacer las expectativas de tu papá, y tienes que dejar de buscar su aprobación. Y tienes que ser fiel a ti misma. La única persona a la que tienes que satisfacer es a ti misma. ¿Sí? Y te tiene que valer un soberano comino lo que otros piensen de ti. Digo, en un sentido racional de la palabra, ¿no?
No es que si el otro te dice tienes la bragueta abierta, digas no me importa lo que dices. ¿No? En ese caso te subes la bragueta, tienes que ser racional, ¿no? O tienes un moco en la nariz, no es que digas yo soy fiel a mí mismo y me quedo con el moco, ¿no? Te lo quitas. Pero ser fiel a ti mismo quiere decir ser fiel a lo que eres tú como persona, lo que quieres ser en tu vida, lo que tiene para ti corazón, el sendero que para ti tiene corazón. Solo podemos vivir con este motor en mente, el de darle a nuestras vidas un sendero con corazón, ¿no? El no hacerlo tiene un costo elevadísimo. ¿Sí? Y no pasa nada, ¿saben? A la larga no pasa nada. Puedes rebelarte, ser la oveja negra de la familia, pero si tienes éxito en ser quien eres, tarde o temprano todo el mundo lo reconoce. Y lo tiene que reconocer porque tienes éxito en una empresa que te aporta bienestar. ¿Sí? Se nota que estás contento, estás satisfecho, celebras tu condición de vida. Y eso es lo que todos queremos del otro, especialmente un padre de un hijo, finalmente. Así me dice mi padre, ¿no? Bueno, al principio era muy escéptico, decía él. Pero con el paso del tiempo me doy cuenta que esta jalada que tomaste de vida tuvo buenos resultados. No es para mí, pero la celebro, ¿sí? Y lo agradezco, pero no lo agradezco porque busco su reconocimiento. Hace mucho que lo abandoné, afortunadamente porque me torturaba eso. ¿Sí? Soy fiel a mí mismo. Entonces, en la mecánica tántrica, adoptas ese arquetipo como un medio para autoengañar al ego limitado, para inhibirle, para neutralizarlo y para abrir el campo de posibilidades que pretendes reconocer es propio para tu desarrollo evolutivo. Que tienes ese potencial y que corresponde a tu naturaleza esencial. Así entonces, esto es la mecánica primaria del Tantra, la visión pura de la realidad y la unión con el arquetipo búdico. Es algo muy propio del Tantra, no lo encontramos en otras formas de budismo. No existe en otras tradiciones, por ejemplo, no existe en la tradición Theravada, ese tipo de mecánica contemplativa. ¿Sí? Pero es muy eficaz y es muy poderosa, si la haces bien. Pero si la haces con ignorancia y la haces con una expectativa también neurótica, cuasi mágica, ¿verdad? Es como hacer purificación pensando que la purificación depende del néctar que desciende de Vajrasattva sobre la coronilla de tu cabeza. La realidad es que no importa cuánto néctar emita Vajrasattva sobre la coronilla de tu cabeza, no hay purificación si no se aplican los 4 poderes de oposición. El corazón de la purificación son los 4 poderes de oposición. El arrepentimiento, la determinación de enmienda, de orientar la vida en la dirección positiva y segura de la triple joya, de cultivar una mente altruista y de corregir el daño. Eso es lo que purifica. Lo otro es un apoyo a la purificación. ¿Sí? Entonces, como digo a menudo, sin los 4 poderes de oposición, el néctar de Vajrasattva es mierda. ¿Sí? Entonces, si te pasas años creyendo que Vajrasattva te va a purificar, estás trabajando con algo así como una especie de budismo guadalupano. ¿Sí? Sam Vajrasattva Tadeo. ¿Sí? Y no es el sentido de esa mecánica de meditación, no está hecha de esa manera. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Así que ahora que empezamos el año, ¿por qué no lo empezamos con el pie derecho? Y lo empezamos identificándonos con esa naturaleza que nos es propia y reorientando nuestras vidas en esa dirección que es la del refugio y fortificando aquello que la propicia, que es la renuncia. ¿La renuncia de qué? ¿La renuncia de tus chivas, chavas y cheves? No necesariamente. Inclusive puedes lograr la iluminación con chivas, chavas y cheves. ¿A qué renunciamos? A la compulsión y al aferramiento a las chivas, chavas y cheves. Ahora, queda claro que sin compulsión y aferramiento, chivas, chavas y cheves se experimentan de una forma muy diferente, ¿no? Como es una cheve compulsiva y cómo es una cheve no compulsiva. Cómo se come con compulsión y cómo se come ausente de compulsión. Cómo aparece un plato cuando tienes esta compulsión física de comer, neurótica, inercial,
llena de ansiedad. Y cómo comes cuando no está presente, de forma pausada, con plena atención, bocado por bocado, ¿no? Ahora estábamos hace unos días en Mandalay, que es una de las ciudades principales de Myanmar, la antigua Burma, y fuimos a visitar una comunidad monástica que visitamos cada vez que estamos en Burma. Es una comunidad monástica de bhikshunis, de monjas, que en realidad son novicias porque en la tradición Theravada se perdió el linaje del pleno ordenamiento monástico femenino, ¿sí? Entonces son novicias, nunca se convierten en monjas del todo, ¿no? Pero bueno, es un tecnicismo, son monjas realmente. Y les tengo que enseñar la foto porque es muy conmovedora. Siempre me conmueven las más chiquitas. ¿Te acuerdas, Cristian? Había un par de chiquititas. Una debe de haber tenido 4 o 5 añitos. Chiquitita, chiquitita. Además, una muñequita preciosa, ¿sí? Y entonces, estas monjitas a las que fuimos a visitar y les damos una aportación para su comunidad y todo, y tienen su monasterio impecablemente limpio y ordenado, y ellas rescatan a todas estas pequeñitas de aldeas que sufren de guerra o de guerrilla o en donde hay problemas de violencia intrafamiliar, y les dan cobijo, y les dan amor, y les dan educación, ¿no? Hasta que ellas pueden más grandes decidir si esa es la forma de vida que quieren tener o no, pero las educan espiritualmente. Y bueno, estaban nuestras hijas, porque era un grupo de Casa Tibet y muchos llevamos nuestros hijos. Y veías estas chiquitas, cómo se sentaban, en total quietud, sin ninguna compulsión, ¿verdad? Sin ninguna ansiedad. Cerraban sus ojitos mientras se hacía la puya, en total y plena atención, 4 o 5 añitos, ¿sí? A veces 40 minutos en lo que se hacía esto, media hora. Y lo contrastabas con nuestras hijas, que estaban por todos lados, ¿no? Corriendo por todos lados, muchas pensando, ay, ya vámonos, ¿no? O qué estamos haciendo aquí, o no hay algo que ver, o en qué me puedo entretener, o tengo hambre, o tengo, o quiero, esta compulsión del deseo, ¿no? En cambio, estas niñas, total y completamente satisfechas, viviendo una vida de simpleza y de bienestar genuino. Porque si algo ves en estas chiquitas, es que están contentas, pero no dependen de nada para estar contentas, porque no tienen nada. Pero tienen todo lo que es valioso, se tienen a sí mismas. Y siempre que veo esto, me maravilla. De verdad digo, qué maravilla. Eso quiero yo. ¿Sí? Entonces tomé muchas fotos de eso, luego les voy a preparar alguna presentación para que las vean. Y en la estupa de Shwedagon, en Yangon, donde se resguardan algunos cabellos del Buda histórico, es uno de los lugares más sagrados del Asia, en esa estupa gigantesca. Ahí hay mucha gente que está haciendo prácticas espirituales y meditando, y ves a estos pequeñitos, hombres y mujeres, chiquititos, inmersos en una especie de trance de shamatha, por horas, sin moverse, en total atención, de 4, 3, 5 años. Todos los que tenemos hijos en nuestro entorno cultural, casi podemos afirmar que eso es imposible. Eso no puede ser, es una anomalía. Diríamos, los niños no son así, ¿verdad? Bueno, es lo que nuestra sociedad le hace a los niños. Los hace hambrientos y les produce todo tipo de insatisfacciones y necesidades artificiales, ¿no? Todos sabemos, los papás contemporáneos, la lucha, por ejemplo, con el iPad y con los dispositivos inteligentes y con el entretenimiento en general, ¿sí? Entonces siempre he tenido la fantasía de llevar a mis hijas a uno de estos monasterios y que pasen un año ahí, dejarlas ahí, o quedarme con ellas ahí. Algún día lo haré, ¿no? Tengo ganas antes de que sean, bueno, ya me queda muy poquito tiempo para una, pero antes de que sean del todo adolescentes, llevármelas un tiempo a uno de estos lugares y que tengan una vida de esa naturaleza.
En el sudeste de Asia hay una práctica muy bonita. Así como en nuestra cultura se hace el servicio militar compulsorio, o sea, tienes que hacer servicio militar, los hombres. Por ejemplo, en Myanmar y en otras partes del sudeste de Asia, como Laos, Camboya, como Tailandia, uno toma los hábitos monásticos por lo menos una vez en la vida. ¿Sí? Es muy común que ellos lo hagan cuando son chiquitos, antes de los 15 años, y lo toman por un mes o 2 meses y se les afeita el cabello, y además lo hacen de una forma muy bonita, porque a los niños los visten del príncipe Siddhartha y los llevan en una procesión como aquella que acompañaba a Siddhartha en la noche de la renuncia. Y renuncian al mundo y después se ordenan y les afeitan su cabello y les ponen la túnica monástica. Y pasan un mes, 3 semanas o 3 meses en un entorno monástico. Y todos lo tienen que hacer. Y es algo que celebra la sociedad. ¿Qué sería de nuestra cultura si esta fuera la tradición? Si todo mexicano tuviera que hacer una especie de retiro monástico por lo menos una vez en su vida. ¿Tendríamos el grado de violencia que tenemos? No, en estos países no hay violencia. ¿Y por qué no hay violencia? Porque esto desde pequeñitos, esa paz interior, se instiga. ¡Qué maravilla! Eso es algo que podemos hacer. Y bueno, nos tocó lo que nos tocó, es nuestro karma, pero también tenemos el karma de entrar en contacto con el Dharma y de intentar ponerlo en práctica en nuestras vidas. ¿Ok? Y tenemos esta maravillosa mecánica que es la del Tantra.